Muy buenos días. Vamos a continuar con otro tema o otro subtema, ¿verdad? Del tema 3, el que corresponde al punto 383. Vamos a comentar aquí algunos aspectos de las formas de onda acerca del inversor de tipo trifásico PWM y su espectro de frecuencia, que ya lo estuvimos revisando de alguna manera a través de las simulaciones en la herramienta de Plex. Solamente recordando las señales del inversor trifásico para hacer la conmutación, pues requerimos de tres señales de control, ¿verdad? La señal de control o de referencia A, la B y la C. Y la comparación, pues ya sabemos que la realizamos a través de una señal portadora, que en este caso es una señal triangular, con determinada frecuencia y determinada amplitud. Eso nos permite generar en las tres ramas los tres niveles de tensión entre el punto medio de cada rama con respecto al punto neutro, que es el punto que tenemos aquí en el neutro, es el punto con respecto a la fuente de alimentación de corriente directa, no de la carga, ¿verdad? Entonces cada rama estará presentando un patrón PWM que se está modificando en su ancho de pulso, lógicamente dependiendo de la comparación de la señal de referencia con respecto a la señal triangular. Entonces aquí tenemos en la imagen la señal BAN, la BBN y seguramente pues podríamos aquí poner también la BCN. Pero lo interesante es que de cada rama obtenemos el voltaje de línea a línea A y B como la diferencia potencial entre estas dos formas de onda. Entonces tenemos como resultado el patrón de pulsos que aquí observamos, que es de tipo unipolar, ¿verdad? Cómo está cambiando en las dos polaridades. Inclusive pues hay puntos en que la tensión es igual a cero. La señal VAN, si ustedes observan, contiene una componente de corriente directa, ya que no es simétrica y no contiene pulsos negativos. Entonces lógicamente hay una porción de corriente directa, que aquí la podemos definir como el VAN en corriente directa. Lo mismo para el BBN y el BCN. Entonces, si nosotros estas formas de onda las trasladamos al espectro de línea o espectro de frecuencia, lógicamente que vamos a ver una componente en 0 Hz de corriente directa que forma precisamente esta porción, ¿verdad? Entonces aquí eh, el nivel pues va a estar variando, ¿verdad? Dependiendo de la modulación. Si tenemos más anchos de pulso, pues tendremos un nivel un poquito más alto o, o viceversa más bajo, dependiendo de la modulación que tenemos en la señal de referencia. Y los demás armónicos que aparecen en estas dos señales van a ser idénticos a los armónicos que aparecen en un inversor de tipo unipolar, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos la tabla para el caso unipolar, vamos a encontrar que son los mismos armónicos que se presentan en estas formas de onda, más la componente en corriente directa. Entonces, como ya lo vimos, el, el patrón de sintetización, que es esta señal, que es el voltaje a la salida con respecto al tiempo, que no es más que el voltaje entre la línea A y B, o B y C, o C y A, con respecto al tiempo. Es lo que tenemos como sintetización de las conmutaciones que realizamos en las comparaciones. Entonces, este patrón contiene dentro de su espectro de frecuencia la componente fundamental de línea a línea, ¿verdad? Entonces, este es para nosotros el voltaje de línea a línea con respecto al tiempo. Y dentro de este patrón, que este está formado por una serie de Fourier que contiene
la componente fundamental y un montón de términos de alta frecuencia armónicos, pues dentro de esa parte va esta componente fundamental, ¿verdad? Que es la que nos interesa que entreguemos a la carga o al motor de inducción. Y el espectro de frecuencia de esta señal sintetizada, que esta sería la señal, vamos a ponerlo así como PWM, pues es la que observamos aquí en el espectro de línea o espectro de frecuencia. Entonces tenemos la componente cuando n es igual a 1, es la fundamental. Y tenemos los componentes de acuerdo al índice de modulación que estamos nosotros dándole al inversor. Como en este caso es un patrón de línea a línea, algunos de los componentes armónicos que van a tener estos patrones de arriba se van a cancelar precisamente en la salida del voltaje de línea a línea. Entonces esto es el voltaje de línea a línea que observamos aquí en el espectro de frecuencia. Entonces solamente aparecen los términos laterales o a los lados de la componente que estamos modulando en frecuencia, y luego aparecen también otros más pequeños, ¿verdad? A otra frecuencia. Y lo mismo va a pasar con los múltiplos de MF. Aparece el 2MF, pero no contiene componentes, solamente los laterales o a los lados de la banda principal, ¿verdad? Entonces aquí sería el 2MF más 1 y 2MF menos 1 sería este de aquí. Y luego aparece 2MF por aquí el menos 3 y el 2MF más 3. Y así sucesivamente. Pero ya vemos que son componentes muy pequeños en magnitud a esas frecuencias. Y este caso en particular fue para un MA de 0.8 con un índice de modulación de frecuencia de 15. Entonces, por esa razón, el fundamental se determina con MA igual a 0.8. Aquí nos va a quedar su amplitud. Quedó de acuerdo a la tabla en 0.612 del valor de BD. Y este es un valor, dijimos en la tabla que eran valores prácticamente RMS para el caso fundamental, ¿verdad? Entonces aquí sería el BLL1 RMS, en el caso trifásico, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros podemos estimar los armónicos, pero conforme vamos avanzando en frecuencia vemos que van disminuyendo. Puede darse el caso que en una frecuencia más alta, si observan la tabla, pueden existir armónicos que tengan una magnitud un poco mayor que los anteriores. Entonces eso lo podemos revisar en la tabla. Pero va a haber armónicos en ciertos puntos del índice de modulación de frecuencia que pueden desaparecer o son realmente muy, muy pequeños. Y una estructura de un inversor la podemos encontrar de la siguiente manera. Un inversor trifásico con modulación sinusoidal. Podemos tener prácticamente pues esta estructura, ¿verdad? Que ya la revisamos. Las tres ramas con los interruptores TA positivo, TB negativo, su respectivo diodo, DA positivo y DA negativo. Y así cada una de las ramas. Entonces de la parte intermedia de cada rama tomamos una línea que es la línea de fase que va a alimentar a la carga, ya sea una carga RL, una carga resistiva o un motor de inducción. Y entre estas dos líneas tendríamos nuestro voltaje de línea a línea, ¿verdad? A y B. Así como el BC y el C y el CA. La carga puede tener, como vimos en los ejercicios de simulación, su punto neutro. Pero este punto neutro que vemos aquí en el diagrama es el punto que se refiere a la fuente de alimentación. Generalmente en los inversores trifásicos se encuentra un capacitor que sirve
para suavizar el voltaje que tenemos de entrada en corriente directa. En algunos casos se puede tener dos capacitores, un C1 y un C2, de la misma capacitancia, y cada uno estará sometido a la mitad del voltaje de la alimentación. Entonces, en algunos casos es importante tener este punto intermedio, que aquí se conoce como el punto cero. Entonces, a veces es también interesante evaluar en este punto A de la rama la cantidad de voltaje que tenemos entre el punto A y ese punto intermedio de los capacitores, ¿verdad? Entonces, cuando se cierra un switch, pues vamos a tener el voltaje en VA0, prácticamente la mitad del voltaje de alimentación. Y de alguna manera también nos sirve para analizar el circuito. Entonces, habrá equipos conocidos como variadores de velocidad para motores de inducción que internamente contienen o un capacitor solamente, o puede estar dividido a través de dos capacitores o dos bancos de capacitores, ¿verdad? Dependiendo de la potencia de cada drive. Muy bien, hemos llegado pues a analizar el inversor trifásico, y lo siguiente es ver algunos parámetros importantes acerca del motor de inducción y llevarlo al control de velocidad de este motor. Entonces la teoría nos dice por ahí que hay algunos parámetros interesantes que se deben tomar en cuenta cuando combinamos el motor ya con un equipo como este que se muestra, que es el inversor trifásico. Pues debemos considerar primeramente, por ejemplo, la velocidad síncrona del motor de inducción. Entonces, si recordamos la velocidad síncrona de un motor, la definimos como la omega S, ¿verdad? Cuando es la velocidad en radianes por segundo. Y esa velocidad no es más que la relación que existe entre la frecuencia que tenemos nosotros o los radianes que tenemos en el motor con respecto al número de polos y con respecto al periodo con el que estamos alimentando a la frecuencia de este motor. Entonces, en términos generales, pues no es más que la relación de 2pi por la circunferencia que tiene un motor sobre el número de polos, ¿verdad? Entonces, el número de polos en el motor puede ser que el motor tenga 2 polos, 4, 6, 8, etc. Entonces, se define el número de polos en pares de polos. Entonces, por eso tenemos el número de polos dividido por 2, ¿verdad? En toda la circunferencia del motor. Y eso lo dividimos con respecto al periodo. Entonces, aquí nos va a dar radianes con respecto al número de polos, y aquí nos va a dar segundos. Y de ahí viene la velocidad angular del motor en radianes por segundo, que es la velocidad que le llamamos síncrona, ¿verdad? Por esa S. Y esto lo podemos traducir también de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar, vamos a dejarlo de esta manera. Aquí sería 1 sobre F, que es la frecuencia que tenemos aplicada al motor. Entonces están relacionadas inversamente el periodo y la frecuencia. Y aquí tendríamos el valor de 2pi. Y aquí tenemos el número de pares de polos, ¿verdad? Y esto simplemente lo podemos aquí manipular para que esto nos quede como 2 sobre el número de polos por 2πf, ¿verdad? 2πf. Y esa es la frecuencia que llamamos síncrona. Y sabemos que esta parte de la expresión 2πf, pues no es más que la frecuencia angular. Entonces aquí sería 2 sobre el número de polos totales por la frecuencia que tenemos alimentada al motor, ¿verdad? Y esto está dado en unas unidades conocidas como radianes por segundo. Entonces, esa es la velocidad síncrona, ¿verdad?
También la velocidad síncrona la podemos definir en términos de unidades de revoluciones por minuto. Entonces también pudiéramos esto expresarlo como ns, la velocidad síncrona en revoluciones, donde simplemente convertimos los radianes a RPM, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos los 60 y la velocidad síncrona dividida por 2pi radianes, ¿verdad? Y esto nos daría el número conocido como 120, ¿verdad? Por el número de polos por la frecuencia. Entonces, esta es la velocidad que vemos prácticamente de la literatura, donde la velocidad síncrona del motor depende directamente de la frecuencia con que alimentamos al motor y del número de polos. Entonces aquí podemos tener 2 polos en toda la circunferencia, ¿verdad?, del motor, 4, 6, 8, el número de polos que tenga en su construcción la máquina. Y de ahí nos dará precisamente la velocidad a la que trabaja la máquina. Está en revoluciones por minuto. Luego de ahí viene otro término importante en la máquina de inducción, que se conoce como el deslizamiento. Y el deslizamiento pues no es más que la diferencia entre la velocidad de la sincronía que tiene el motor en sus devanados de estator con respecto a la velocidad real que tiene físicamente el rotor. Entonces ese deslizamiento lo definimos como una S minúscula, que va a ser un valor en porcentaje que depende de la diferencia de la velocidad síncrona con respecto a la velocidad del rotor. Y esa diferencia la comparamos contra la velocidad síncrona con la que estamos alimentando al motor. Y esto lo podemos multiplicar por el 100% y tendríamos pues un deslizamiento en porcentaje, ¿verdad? O simplemente lo dejamos en valor por unidad, ¿verdad? Entonces, el valor del deslizamiento puede ser un valor que va desde 0 hasta la unidad, ¿verdad? Entonces lo ideal en una máquina, recordemos que si aquí dibujamos la máquina de inducción, tendríamos aquí los devanados en el estator. Y si esto es trifásico, tendríamos aquí la alimentación trifásica. ¿Verdad? Y aquí tendríamos el otro devanado. Aquí lo voy a atravesar, ¿verdad?, para poderlo colocar a la mitad. Entonces es un devanado en el estator de manera trifásica que puede ser conectado en estrella o en delta. Y en forma concéntrica tendríamos la parte del rotor, ya sea que pueda ser de jaula de ardilla o de rotor devanado. Si es de jaula de ardilla, ya sabemos que tiene por aquí un montón de ranuras donde se insertan barras de cobre o de aluminio o de algún material especial, donde se van a ver inducidas las corrientes y tensiones que van a provocar el desplazamiento del rotor. Entonces, cuando alimentamos el motor a través de un voltaje de línea a línea en sus terminales a una determinada frecuencia, vamos a tener toda la fuerza magnética que está fluyendo de manera sinusoidal a través del estator va a producir voltajes inducidos y corrientes a través de las barras. Entonces, magnéticamente tenemos aquí una velocidad síncrona que está cambiando magnéticamente a través de los devanados. Y eso va a provocar que haya una inducción en las barras del rotor, y el rotor va a tratar de seguir, esta sería la velocidad rotor, el rotor va a tratar de seguir la velocidad magnética que le está induciendo el estator. Entonces lo ideal sería que el rotor, ¿verdad?, y el estator tuvieran velocidades iguales, es decir, que el rotor se pudiera enganchar sobre la velocidad síncrona y la estuviera siguiendo.
Sin embargo, si sucede eso, no vamos a tener par. Entonces siempre deberemos tener una diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor, para que se pueda dar precisamente este deslizamiento. Entonces siempre que exista una diferencia entre velocidad síncrona y velocidad rotor, vamos a tener esa diferencia que nos permite generar par sobre el motor. Entonces siempre debemos tener un pequeño deslizamiento entre estas dos velocidades. Y en el caso de, de lo que aplicamos nosotros frecuencia al motor y que ahora vemos que lo podemos hacer a través de un inversor, y el inversor tiene la capacidad de modular su amplitud y modular su frecuencia, entonces en el motor podemos tener la variación de frecuencia desde cero hasta la velocidad nominal. ¿Qué implica eso? Que la velocidad del rotor podemos llevarla desde cero hasta la parte nominal, simplemente variando la frecuencia. Que era el caso que no teníamos cuando un motor de inducción simplemente lo conectábamos a la línea eléctrica. Teníamos la velocidad fija de acuerdo a la velocidad de alimentación de la fuente, ¿verdad? Sin embargo, con este tipo de estructuras podemos ver que la modulación de amplitud, que va desde la unidad hasta cero, y la modulación de frecuencia, que depende de la relación de frecuencia de una portadora o triangular contra la frecuencia fundamental, pues nosotros podemos ahora sí mover la frecuencia fundamental en esta ecuación desde 0 hasta los 60 Hz o 30, lo que queramos, ¿verdad? Simplemente dándole una frecuencia triangular de un alto orden. Entonces, al hacer eso, podemos nosotros variar la velocidad del motor simplemente modificando la frecuencia. Pero tenemos que tener en cuenta que si modificamos frecuencia, tenemos que también proporcionalmente modificar el voltaje que aplicamos al motor. Entonces, esta relación tenemos que buscar que siempre sea una relación constante. Entonces, cuando tenemos un motor a una velocidad nominal, vamos a decir, de 220 volts, y ese motor funciona nominalmente a los 60 Hz, entonces quiere decir que nuestra relación constante entre voltaje y frecuencia pues son los 220 volts sobre los 60 Hz. Y eso nos va a dar un factor como ejemplo, ¿verdad? De 220 entre los 60 de 3.6667, ¿verdad? Entonces, esta es la constante que deberemos mantener siempre que variemos la frecuencia. De tal manera que si yo le muevo aquí a 30 Hz para bajar la velocidad del motor, debo mantener esta constante en 3.667. Entonces, si fuera la relación de 30 Hz, mi voltaje a 30 Hz tendríamos que multiplicar 30 por 367. 30 Hz por el factor constante de 3.667. Y eso nos va a dar un voltaje que debemos alimentar al motor en 110. Se fijan que es proporcionalmente, y si tenemos 220 de entrada, pues a la mitad de la frecuencia deberemos entregar en la entrada del motor 110 volts. ¿Por qué razón? Porque a la frecuencia nominal y al voltaje nominal del motor va a existir un flujo, que es el flujo que se conoce como flujo de entrehierro, air gap. Y ese flujo debe ser prácticamente un flujo constante para no saturar a la máquina. Entonces, si nosotros queremos mover el motor de 60 Hz, de 1800 por decir algo, de los RPM, a las 900 RPM,
pues yo le bajo la frecuencia de alimentación al motor. Pero también si estoy bajando la frecuencia, entonces también tengo que bajar la alimentación para no alterar esta constante y no alterar el flujo y no alterar la saturación de la máquina de corriente alterna. Entonces este es un esquema que se conoce como esquema de control de velocidad, donde se mantiene constante la relación de velocidad y frecuencia. Y como ya podemos hacer ese cambio de velocidad y de frecuencia a través de este inversor con estos índices, entonces tenemos que cuidar que si vamos a mover la frecuencia para cambiar la velocidad en un motor, también tendremos que cambiar el voltaje a través del índice de modulación de amplitud. ¿Okay? Entonces, este es un esquema que se conoce como control de velocidad Volt-Hertz, ¿verdad? Y es básicamente lo que se trata de cuidar aquí, ¿verdad? Y la siguiente figura o imagen muestra precisamente este esquema. Entonces aquí vemos cómo el término de control volts-hertz, que es la relación precisamente que acabamos de explicar, ¿verdad? Que debe ser constante, se usa para controlar la velocidad de un motor. Y el motor de inducción va a presentar curvas características de par contra velocidad, que se muestran en esta gráfica. Entonces, las curvas características de par, este sería el par, y esta sería la velocidad. Podemos ver que tenemos, en este caso, 4 gráficas muy parecidas, pero cada una de ellas tiene que ver con una frecuencia. Aquí se muestra la frecuencia F1, F2, F3 y F4. ¿Qué significa F1? Pues es la frecuencia nominal a la que trabaja el motor, que son generalmente pues, los 60 Hz o 50 Hz en países europeos. Si nosotros queremos llevar la velocidad del motor de esta frecuencia, vamos a ponerle frecuencia nominal, ¿verdad? Omega S1, o en términos de RPM, queremos pasarla a una frecuencia de 45 Hz, lo que hacemos es cambiarle la frecuencia a F2. Entonces F2 seguramente va a ser una frecuencia, vamos a decir, a 45 Hz. Entonces para cambiarlo, pues lógicamente tenemos que hacer un cambio en mi voltaje de línea a línea que yo le estoy presentando al motor, a un voltaje BL2. Este no es armónico, ¿verdad? Es simplemente relacionado a un cambio de la frecuencia F2. Entonces, esta ahora va a ser mi frecuencia fundamental a la que yo estoy cambiando de 60, que sería esta la nominal, de 60, ahora a 45 Hz. Y con eso estoy cambiando de 60, vamos a decir, a 45 Hz. Y estoy cambiando mi velocidad. Y si todavía quiero cambiar más abajo esa velocidad, pues me paso a una tercera frecuencia que puede ser 30 Hz, inclusive a una F4 que pueden ser aquí 15 Hz, ¿verdad? Entonces aquí F3, por decir algo, ¿verdad? Podría ser 30 Hz y F4 podría ser 10, 15 Hz, lo que necesitemos para variar la velocidad. Y simplemente la curva está siendo modificada en forma paralela, ¿verdad? De aquí hacia acá. Entonces por ahí tenemos lo que conocemos en el par de la máquina de inducción como el par máximo, ¿verdad? Este sería el par máximo. Pero si se fijan, ese par máximo no se modifica aunque cambiemos la frecuencia, ¿verdad? Lógicamente que va solamente a cambiarse a diferentes velocidades, ¿verdad? Pero permanece, que puse aquí par máximo, ¿verdad? Entonces esa es la característica de las curvas de velocidad y par para un control de velocidad variable en la técnica de variar
la frecuencia, pero también variar proporcionalmente el voltaje aplicado al motor. Podemos tener un esquema de un inversor, como ya lo hemos estado viendo, prácticamente con un inversor sinusoidal PWM, aplicándolo a través de esta técnica de control de velocidad, voltaje sobre frecuencia. Y en este esquema se muestra el inversor que ya revisamos, que lo aplicamos sus voltajes a través del inversor hacia un motor de inducción. Y con esto también vemos que este inversor se alimenta de un voltaje de corriente directa, que puede venir de un rectificador, ya sea no controlado o controlado. Como aquí se muestra a través de estos dispositivos que son SCRs, podemos nosotros controlar el voltaje que tenemos de corriente directa aplicado al inversor. Entonces este voltaje ya puede ser variable en función del disparo que tenemos sobre los SCRs. Y generalmente pues se aplica también un filtro, ¿verdad? Un filtro LF-ICF que nos permite suavizar la corriente que sale del rectificador y suavizar el voltaje que tenemos a través de la salida del rectificador, ¿verdad? A través de un capacitor. Entonces este circuito LFCF no es más que un filtro, ¿verdad? Este es un filtro de salida del rectificador. Es un filtro en corriente directa. Y el rectificador controlado que tenemos aquí a la entrada está alimentado por un sistema de alimentación trifásica en corriente alterna con la misma frecuencia, que pueden ser los 60 Hz, ya fijo, y a una determinada amplitud, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener un voltaje de línea a línea a una determinada frecuencia, ¿verdad? Que generalmente pues son los 50 o 60 Hz. Igual podremos tener aquí un rectificador no controlado por medio de diodos, como ya lo analizamos. Entonces, si tenemos un rectificador con diodos, recordemos que el voltaje de salida aquí en directa va a ser prácticamente en función de la raíz de 2 por 3 sobre pi, por el voltaje que estemos alimentando de línea a línea a través del rectificador, ¿verdad? Entonces, entre estos niveles tenemos aquí un voltaje de línea a línea con determinada frecuencia. Y es lo que nos permite calcular este voltaje de corriente directa en el caso de diodos. Si el caso fuera con SCRs, aplica algo muy similar. El voltaje DC, pero con SCRs, va a depender del mismo factor de raíz de 2 por 3 sobre pi por el voltaje de línea a línea también. Pero como estamos controlando con un ángulo alfa a través de la compuerta de los SCRs, entonces esto vamos a multiplicarlo por otro factor, que es el coseno del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces ya este coseno del alfa nos permite regular el voltaje que tenemos a la salida de este rectificador controlado. Entonces, si el ángulo de alfa fuera 0, quiere decir que es coseno de 0 es igual a 1, tendríamos el caso prácticamente de diodos. Pero a medida que le vamos dando un valor al ángulo a 15 grados, a 30, a 45, estamos reduciendo el voltaje de salida del rectificador. Entonces, si fuera 15 grados, el coseno de 15 grados son básicamente 0.96. Entonces, nosotros podemos ir reduciendo con un ángulo mayor cada vez que estemos controlando el ángulo de disparo de la compuerta de los SCRs. Entonces, estos serían los casos con diodos y el caso con SCRs. Cómo calcular el voltaje a la salida del rectificador. Y ya el inversor pues estaría recibiendo aquí un voltaje que está controlado a través de un esquema con SCRs y podemos ya nosotros
manejar nuestro índice de emulación del inversor junto con mi índice de emulación de frecuencia, ¿verdad? Para mover la velocidad síncrona y la velocidad del rotor de la máquina, ¿ok? Que deben ser siempre velocidades pues distintas, ¿verdad? Para que pueda existir un par real aplicado a la máquina de corriente alterna. Dentro de las aplicaciones del control de velocidad de un motor de inducción, hemos visto que se aplica para distintas situaciones, ¿verdad? Que pueden ser abanicos, ventiladores, aires acondicionados. Ese tipo de aplicaciones o bombas centrífugas son aplicaciones muy particulares, ¿verdad? Pero también podemos tener las aplicaciones en servodrives, donde lo que necesitamos es controlar el motor de inducción para darle cierta velocidad y también cierta posición, ¿verdad? Entonces, a eso le conocemos como servodrives. En el caso de las aplicaciones en las cuales tenemos el motor aplicado hacia una bomba, lo que nos interesa es producir una salida de algún flujo, ¿verdad? De agua o de aceite, de lo que sea, para bombearlo desde una entrada para poder sacarlo hacia la salida con determinada cantidad de flujo. Entonces la forma tradicional de hacerlo era alimentar al motor con la alimentación trifásica o simplemente monofásica a través de un mecanismo de acoplamiento de la flecha y su acoplamiento con un cople, ¿verdad? Se conecta hacia la bomba y la bomba lo que hace es simplemente la salida de flujo la controla por medio de esta válvula. Entonces la válvula va a estar controlando cuánta velocidad y cuánto flujo le estamos dando a la salida de esa bomba desde una entrada. Pero no tenemos manera más que a través de esa válvula controlar ese flujo. El motor simplemente su velocidad depende de 120 sobre el número de polos de la frecuencia con la que estemos alimentando en la línea, a la frecuencia fundamental. Entonces no tenemos oportunidad aquí de modificar la velocidad del motor para controlar el flujo. Simplemente la válvula es la que hace la operación de control de flujo. Pero aquí, pues lógicamente que existen pérdidas, porque la máquina está sujeta a una cierta velocidad constante o fija. Esta es una velocidad omega S que es fija. Entonces, la única oportunidad de control de flujo en la salida es con la válvula que tenemos aquí a la salida. Entonces, una manera de hacerlo más eficiente este control, pues es no tener esa válvula que va a tener pérdidas, ¿verdad? Como las estamos aquí señalando, sino que vamos a tener un motor controlando su velocidad, que va a ser variable a través de un drive especial, ¿verdad? Y este drive pues, es el que se encarga de hacer el control o ajustar la velocidad de salida de ese motor. Y es donde entra precisamente los drives a través de los inversores trifásicos o monofásicos, ¿verdad? Pudiera ser también un caso de uno monofásico, donde aquí la línea pues ya no nos interesa que sea una línea fija de alimentación, porque el inversor se va a encargar de hacer la modulación a través del índice de modulación de amplitud y el índice de modulación de frecuencia. Y ahora sí la salida pues no tiene pérdidas aquí, ¿verdad? Simplemente esta salida va a ser proporcional a la frecuencia que estamos nosotros variando a través del inversor. La velocidad en revoluciones por minuto, ¿verdad? O en radianes, como la queramos aquí manejar. Entonces esa es la aplicación cuando tenemos aquí bombas de tipo centrífugas o tenemos ventiladores, aires acondicionados que se conocen de los ¿cómo era? High Voltage AC, los
HVAC, ¿verdad? Estos son los que se conocen como los aires acondicionados para nivel industrial. Entonces es la manera de que podríamos hacer control de velocidad en un tipo de máquinas, ¿verdad? Y el par de ese tipo de máquinas, pues tiene que ver básicamente su par es aproximadamente una constante por la velocidad al cuadrado. Y la potencia, recordemos que la potencia de los motores tiene que ver con la velocidad y el par. Aquí el par aquí con la letra T, ¿verdad? Entonces la potencia pues tiene que ver con esta velocidad y con el par, que es simplemente una constante, y la velocidad al cuadrado. De tal manera que la potencia en el motor pues no es más que esa constante o una constante K2 por la velocidad, y velocidad al cuadrado nos da la velocidad cúbica. ¿Ok? Entonces, par es simplemente, este sería par electromagnético, simplemente una constante por la velocidad al cuadrado. Y la potencia tiene que ver con una constante por la velocidad al cubo. Entonces, como se determina la potencia que estamos entregando en una de estas aplicaciones. En el motor de inducción es importante conocer todos los parámetros que están involucrados con esta máquina, ¿verdad? Entonces no es tema de revisar ahorita la operación, ¿verdad? De un motor de inducción. Eso creo que ya lo deben haber visto en máquinas eléctricas, máquinas de corriente alterna, etcétera. Pero aquí solamente para comentar, ¿verdad? Que el motor de inducción se representa a través de un circuito equivalente, donde es interesante conocer que este es el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces, este voltaje que tenemos aquí, Vs, pues no es más que el voltaje de alimentación que viene del voltaje de línea a línea sobre raíz de 3. ¿Ok? Este Vs es lo que tenemos aquí. Entonces, este circuito representa solamente una fase como modelado de la representación del motor de inducción. Entonces, existen varios modelos, ¿verdad?, que se pueden utilizar. En particular, este modelo coloca, perdón, coloca las variables o parámetros del rotor, las traslada hacia el estator, ¿verdad? De tal manera que se pueden visualizar todos los parámetros involucrados entre el estator, el rotor y las frecuencias de operación de este motor. Entonces vamos a tener por aquí la resistencia de estator, la inductancia de fuga del estator, luego la inductancia de fuga del rotor, la resistencia del rotor y este parámetro que tiene que ver con la resistencia que presenta prácticamente el rotor, que esto nos da la potencia que está trasladándose de la entrada de la máquina de inducción, atraviesa una potencia entre hierro y luego la potencia que entregamos en la flecha del motor. Entonces eso está representado en esta función. Y también existe lo que se conoce como la inductancia de magnetización del motor, que a través de ella vamos a tener un voltaje generado que se conoce como el voltaje en entrehierro, el EAG, y tiene que ver con una corriente de magnetización. Y aquí la corriente de estator va a estar relacionada con la corriente de rotor y con la corriente de magnetización. De tal manera que esa corriente de rotor esencialmente pues es la suma de la corriente de magnetización y la corriente de rotor. Que en términos de magnitud pues tiene que ver con la suma de los cuadrados de estas dos corrientes, esencialmente, ¿verdad? Entonces, y es en su magnitud
pues no es más que la suma de esas dos corrientes, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle, esto lo pueden ver ya en la teoría de la máquina de inducción. Y por ahí en la tabla 14-1 se muestran algunas relaciones importantes como la frecuencia que ya comentamos de tipo síncrona, el deslizamiento. Esta es la frecuencia de deslizamiento que se calcula como el valor de la cantidad de deslizamiento que tenemos por la frecuencia síncrona. Y luego aquí ya vamos a ver la potencia en el rotor, que no es más que un porcentaje entre frecuencias. La frecuencia el voltaje de alimentación está relacionado con el flujo y con la frecuencia, que es lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? En el caso del control de velocidad, se relaciona básicamente por esta constante. Y esto es proporcional al flujo de entrehierro. Claro que van relacionadas por ahí una constante aquí adicional K3. Pero esencialmente es la relación que debemos cuidar, ¿verdad? Mantener constante este flujo en entrehierro para no saturar a la máquina de inducción. Luego la corriente de entrehierro pues también se determina a través de estas constantes, el mismo flujo y la frecuencia de deslizamiento que tenemos determinada por aquí arriba. El par electromagnético, que depende del flujo al cuadrado, de la velocidad de deslizamiento, la frecuencia del deslizamiento y estas cantidades, ¿verdad? Que tenemos prácticamente aquí. Otra curva característica e importante del motor de inducción es la curva característica de par velocidad. Entonces, por este lado tenemos en el eje de las abscisas la relación del par electromagnético de la máquina con respecto al par nominal. Y en el eje de las X tenemos la relación de la velocidad del rotor con respecto a la velocidad síncrona. Entonces, aquí vemos la curva característica de par velocidad de una máquina de inducción. Vemos cómo tenemos esta gráfica donde parte de un nivel de par, tiene una reducción ligeramente y luego empieza a incrementarse y llega a un máximo el par a cierta velocidad. Y luego empieza a decrementarse el par de ese punto máximo y se empieza a acercar a esta línea sólida. Esta línea sólida es precisamente la parte más importante de una máquina de inducción. Entonces, esta es la parte que conocemos como la región lineal del motor de inducción. Entonces, sobre esa línea, que parte más o menos desde este punto hasta que llegamos a un par cero, es la parte lineal donde debe operarse un motor de inducción. Entonces, toda la parte punteada, ¿verdad? Es la parte donde la máquina hace una transición hasta que llega a esta parte interesante, ¿verdad? De operación normal del motor. Entonces, esta región es la región que tenemos de operación lineal entre la velocidad del rotor y el par que podemos generar de la máquina de inducción. Y toda esta sección de la parte punteada son las interacciones que ocurren a determinadas frecuencias de deslizamiento de la máquina, ¿verdad? Entonces, como la frecuencia de deslizamiento, si vemos aquí, se va a incrementar de ser 0 a un valor de 0.2 de la frecuencia, 0.4, 0.6. Estas frecuencias inciden en la reactancia de fuga del motor, tanto del estator como del rotor. Entonces, estas reactancias ya empiezan a incrementarse porque dependen de ese valor, de la frecuencia y de omega L. Entonces, a medida que se incrementa esta frecuencia,
Estoy perdiendo, ¿verdad? A medida que se incrementa esta frecuencia, cuando pasamos de este punto hacia acá, esta frecuencia se va a ver incrementada en un porcentaje. Y eso provoca que la reactancia de tipo reactiva se incremente con el incremento de esta frecuencia. Entonces eso provoca pues una dinámica distinta de operación de este punto hacia acá, ¿verdad? Y eso es lo que no nos interesa manejar en el motor de inducción. Claro que cuando nosotros vamos a arrancar el motor tiene que arrancar de una velocidad prácticamente de rotor igual a cero, aquí. Y es donde tenemos el par máximo de arranque. Este es par de arranque, ¿verdad? Startup. Que anda en el orden de casi 150% del par nominal. Este sería el par nominal de la máquina. Cuando ya la máquina arranca con ese par, empieza a incrementarse o a disminuirse la frecuencia de deslizamiento hasta que llega a este punto. Y aquí es donde nos interesa estar manejando la operación del motor de inducción. Entonces, lo interesante es que la velocidad síncrona y la velocidad del rotor estén muy próximas, ¿verdad? Pero nunca iguales. Siempre debemos evitar que sea la velocidad igual, porque sería este caso, ¿verdad? Aquí tendríamos en 1, cuando las dos velocidades sean iguales, pues prácticamente tenemos velocidad de rotor o velocidad de síncrona iguales y tendríamos la unidad. Entonces, en este punto son iguales, pero no tenemos par. El par aquí es prácticamente 0. Y eso no nos interesa. Entonces, nos interesa que tengamos un punto en el cual siempre exista un deslizamiento distinto de 0, para que podamos operar dentro de esta región lineal. Entonces, todo eso pues lo va a realizar precisamente el equipo de drives a través de un inversor trifásico, modulándolo en ancho de pulso o en cualquier otra de las técnicas que se puedan aquí revisar, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar con esta clase de hoy, aquí podemos ver cómo estas gráficas de par electromagnético contra velocidad de rotor, podemos tener estas frecuencias distintas de operación que las va a manejar precisamente el inversor. El inversor va a tener la capacidad de mover la frecuencia, moviendo precisamente la frecuencia de referencia senoidal de 60 Hz a 45, o a 30, o a 15, o a 10, a la frecuencia que nosotros queramos manejar. Entonces estas gráficas son prácticamente las gráficas lineales que debemos tener entre par y velocidad. Y solamente se van cambiando en forma horizontal y paralela, ¿verdad? Para ir cambiando de F1 a F2, a F3 y a F4. De tal manera que nosotros podemos tener una carga de par constante y nosotros podemos mover esa carga a cualquier velocidad, a 60 Hz, a 30, a 15, a 10, a la frecuencia, que eso nos modifica la velocidad desde los 1800 hasta los 900, hasta los 450 o 200 RPM, manteniendo un par constante, ¿verdad? Si queremos hacer eso. Entonces lo interesante es siempre tener esta velocidad síncrona y esta sería la velocidad de rotor que nos interesa tener, ¿verdad? Omega S1 sería esta, y esta velocidad de rotor 1. Entonces siempre estas dos, recordemos que deben ser distintas, para que pueda existir realmente un deslizamiento. Y esta es la parte de la diferencia entre esta velocidad y esta velocidad síncrona, que nos permite tener
un deslizamiento distinto de cero. Y si movemos la frecuencia fundamental de 60 Hz a 45, pues sigue manteniéndose la diferencia entre velocidad síncrona, omega S2, y una velocidad de rotor, omega R2. ¿Okay? De esa manera mantenemos el motor a la velocidad deseada, ¿verdad? Y sin perder que está alimentando una carga con par constante. Y podríamos tener, pues también, aquí se fijan, el flujo debe mantenerse constante, ¿verdad? Que este flujo nos lo da el voltaje y la frecuencia. Lo mismo que en esta gráfica. Entonces también podríamos tener un par que estamos moviendo y no es realmente constante. Y el par se puede estar moviendo de esta manera, ¿verdad? Desde partir de cero y a medida que incrementamos la velocidad, podemos también ir subiendo el par con esta gráfica. Y llegar hasta un par donde este es el par electromagnético nominal. Esta sección, ¿verdad? Aquí. Entonces, todo eso nos lo va a permitir realizarlo a través de la operación de un inversor trifásico modulado. En este caso de tipo sinusoidal, pero puede ser cualquier otro esquema. Y finalmente, el incremento en la frecuencia del estator, en el arranque, ¿verdad? Podemos, si se fijan, cuando conectábamos un motor de inducción directamente a la línea, provocaba un exceso de corriente demandada debido a la inercia propia del motor y a la carga conectada, que es otra inercia. Entonces eso provoca corrientes muy altas. Y con el inversor trifásico, nosotros podemos darle una frecuencia de arranque para que parta de una velocidad muy baja. ¿Sí? Entonces esta sería la velocidad aquí nominal. Frecuencia nominal. Pero para evitar esas corrientes de arranque, pues provocamos en el inversor una frecuencia muy baja para que empiece a incrementar la velocidad casi desde cero hasta la velocidad nominal. Entonces el inversor pues se va a encargar precisamente de ir incrementando esta frecuencia. La va a ir incrementando hasta que la lleve a una velocidad en estado estable. Dependiendo de la inercia, si la inercia del motor es muy grande o junto con la carga, entonces esta pendiente la hacemos menos pronunciada. Pero si la inercia es muy baja, pues podemos arrancarlo de una manera con una pendiente más pronunciada hasta llevarlo a la velocidad nominal. Y eso es lo que se conoce como el rampear aquí la frecuencia, ¿verdad?, de la alimentación desde el arranque hasta la velocidad nominal.